Agradecemos su sintonía a esta hora de la mañana. Hoy en su revista vamos a hablar acerca de las infecciones vaginales y por supuesto esto en el segmento sexualidad y familia. Hoy lo vamos a conversar con la doctora Xochitl Centeno, a quien le damos la bienvenida y le recordamos a usted que estamos a través de nuestras redes sociales. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua y también como Noticiero Acción 10. Bienvenida, doctora, y gracias por estar con nosotros para hablar de temas tan importantes en salud sexual. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, con referente al tema, pues es muy importante porque constituye el 80% de motivo de consulta ginecológica, ¿verdad? Cuando una paciente nos pide una consulta, generalmente se trata por una infección vaginal. El nombre científico, bueno, está según, digamos, la localización. Normalmente nosotros podemos hablar de vaginitis, vulvovaginitis, en las niñas de vulvitis, ¿verdad? Porque solo compromete el área externa, y o cervicovaginitis cuando compromete también lo que es el cuello de la matriz. Entonces nosotros hacemos esa clasificación según el nivel de afectación. En el caso, hablando, si comenzamos primero por el caso de las niñas, ¿verdad? Y también adolescentes, la valoración que se hace y qué tan común es, cuáles son esos factores de riesgo para que un adolescente o una niña pueda efectivamente tener una infección vaginal. Sí, en las niñas es bastante común, más que todo en las edades entre los 2 a los 7 años, porque es el tiempo en que la niña se independiza, por así decirlo, del cuido. ¿En qué sentido? Que son niñas que ya aprenden a ir al baño solas. Sin embargo, la mayoría tiene que ver con higiene, ¿verdad? En las niñas es por no saberse limpiar. Normalmente nosotros cuando vamos al baño, ¿verdad? Nosotros nos limpiamos de adelante hacia atrás. En el caso de las niñas, si nosotros no hacemos una buena orientación, las niñas lo hacen al contrario, de atrás para adelante, y arrastran heces fecales a la vulva, y eso hace que tengan infecciones. También el hecho del uso de los pampers por mucho tiempo, ¿verdad? Hay niñas que andan el pamper ahí hasta que ya está pesado, se lo cambian. Cuando uno juega, las niñas pues que juegan en la tierra, en el suelo, ya consumen más caramelos, alimentos dulces, chivería. Entonces todas esas cosas nos van a predisponer, pero también recordemos que hay transmisión por la forma de que nosotros manejamos la ropa, ¿verdad? Si usamos detergentes que son muy fuertes, lo ideal es usar un jabón transparente y no usar detergentes que sean muy abrasivos con la ropa de la niña y que sea ropa interior de algodón. Recordemos que lo ideal, ¿verdad?, es que cuando son bebés utilicemos el pañal de tela, pero esto hay que estarlo cambiando. Y si usamos también el pañal que es desechable, también tenemos que estarlo cambiando, pues no es que van a pasar un montón de horas con el mismo pañal. Estas orientaciones en cuanto a la higiene, ¿verdad? Al momento de ir al baño y en cuanto a la ropa interior indicada a usar, también aplica para jóvenes, y si igualmente esto también es un factor de riesgo para ellas contraer lo que es una infección vaginal. Aplica para jóvenes también en el sentido de que hay que usar ropa interior de algodón, o por lo menos el puente, que es la parte que hace contacto con nuestros genitales, tiene que ser de algodón. Asimismo también ya en la juventud, en las adolescentes, pues más cuando van al gimnasio y hacen deporte, pueden utilizar ropa interior muy ajustada, alicrada. El problema es que si la utilizan por muchas horas también nos predispone a una infección vaginal. En el caso de nuestras abuelitas también están condicionadas a andar una pantaleta, un fustán, un short debajo de la ropa, y todo eso hace que la humedad se mantenga, pues se tiene que transpirar normalmente y eso hace que favorezca que crezcan los hongos. En este caso también tiene mucho que ver las defensas que tengamos nosotros. La gente nos dice comúnmente, ¿el hongo vive con nosotros? Sí, es parte de nosotros. Cuando hay una infección, cuando hay un desequilibrio en todo, ¿verdad? Lo que tenemos en nuestro nivel de acidez tiene mucho que ver, eso se llama pH, ¿verdad? Entre más ácido es menos infección. Sin embargo, hay situaciones que puede hacer que el pH se suba, que cambie, y esto que de la nada, según nosotros, ¿verdad?, de la nada tengamos una infección vaginal. ¿Cuáles son esos síntomas, esos signos de alarma para saber que estamos frente a una infección vaginal? Sí, entre todo están las molestias, básicamente la picazón, el ardor, el flujo vaginal. El flujo es importante aclarar que solo las ancianitas son sequitas, ¿verdad? Nosotros comúnmente en edad reproductiva y adolescencia se produce un flujo, pero es mínimo, ¿verdad? Es como la cantidad, sería como la mitad de una cuchara de postre, que es pequeñita, y es la forma en que la vagina se limpia. Cabe aclarar que no es necesario que nosotros estemos
metiéndonos agua, jabón, lavándonos y haciendo duchas vaginales, es una creencia muy arraigada. Hay muchas mujeres que dicen, si no me meto el dedo y me lavo adentro, no me siento limpia. Sin embargo, esto hace que modifiquemos nuestra flora vaginal y que tengamos infecciones más rápido que otras pacientes. Entonces, la mayoría está dada en el flujo, el ardor, la picazón, el mal olor también podemos decir, y ya en casos donde la infección ha avanzado bastante, el dolor en el bajo vientre. Esas secreciones vaginales que son normales, como usted explica, pero en el caso de la coloración, ¿verdad? ¿Cómo nosotros sabemos que este color está bien, es normal? ¿Y cuándo sabemos nosotros que definitivamente esto no está bien? También hablando un poquito de la consistencia, ¿verdad?, de ese flujo. Sí, cuando nosotros estamos ovulando, por ejemplo, que no planificamos o que estamos sin pareja, y nosotros sentimos la ovulación, podemos sentir un flujito como clarito, mocoso, pero filante. Filante es la capacidad que tiene para estirarse, que nosotros lo tomamos con los dedos y se estira. Eso es un flujo ovulatorio. Cuando nosotros, el que nosotros producimos normalmente pudiera ser clarito o un poquito blanco, pero en poca cantidad. Cuando es que es anormal, cuando es amarillo, cuando es grisáceo, verde, grumoso, la gente lo compara mucho como leche cortada, como requesón. Cuando es amarillo y tiene mal olor, el olor a pescado no es normal. Mucha gente tiene la idea que ese olor típico a pescado es normal, pero es producido por bacterias que conforman lo que es la vaginosis bacteriana. Entonces ya cuando llega a estas etapas avanzadas ya puede tener uno, y las pacientes se acostumbran tanto a andar así que ya sienten que es normal, pero realmente no es normal. Si nosotros sentimos ese olorcito es porque andamos una infección vaginal. ¿Cuál es el tipo de infección vaginal más común en las mujeres actualmente? Actualmente es la candidiasis o el hongo, ¿verdad? Producido por Candida albicans, así se llama el hongo en su nombre científico, y está condicionado porque nosotros, por ejemplo, se nos bajen las defensas. Si nosotros de pronto utilizamos antibióticos en una gripe, que la gente tiene mucha la costumbre de automedicarse, si nosotros tenemos un antibiótico por una infección urinaria, entonces, o por ejemplo, cuando les dan tratamientos largos como por el Helicobacter pylori, pudiera condicionar a que tengamos este tipo de infecciones. Siempre se le explica a la paciente que hay un condicionante, ¿verdad? O también pacientes que ingieren muchos alimentos dulces. Esto funciona igual que con los pacientes diabéticos. Al tener niveles altos de azúcar, el hongo se propaga, por así decirlo, es un hongo oportunista y se prolifera y comienza a hacer los síntomas. Entonces, tanto en niñas como en adolescentes e incluso después de en la posmenopausia, pacientes que han pasado la menopausia, es la infección más común. ¿Cuáles son las consecuencias de que nosotros no atendamos estas alertas que nuestro cuerpo nos da? Y hablaba usted acerca de la irritación, un poquito de dolor también vaginal, y también no sé si también pasa el dolor cuando uno va a orinar, por ejemplo, o durante el acto sexual también. Sí puede haber ardor para orinar, dolor con las relaciones. Digamos que lo más grave podría ser que las infecciones suben a nivel del tracto genital hasta los genitales internos, ¿verdad? Y es cuando nosotros nos dicen tiene una enfermedad pélvica inflamatoria. Es cuando hay inflamación y proceso infeccioso de útero, ovario y trompas de falopio. Algunas se llenan de líquido, ese líquido se llena de pus, eso se llama piosalpin, y eso es tan grave como para que a uno lo operen, ¿verdad? Y se puede hasta confundir con apendicitis o con otras afecciones propias, y cuesta un poco que la paciente nos entienda que es por una infección que se transmite por relaciones sexuales, que pasó mucho tiempo con esa infección, que subió hasta esos niveles y que nos produjo, ¿verdad?, estas consecuencias. Hay accesos tubováricos donde el ovario y la trompa se llenan de pus, también es una indicación para una cirugía. Okay, entonces es importante que nosotros podamos atenderlas, pero también aclarar que no se trata efectivamente de una enfermedad de transmisión sexual, ¿o sí? No siempre se trata de una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, cuando hablamos de una enfermedad pélvica inflamatoria, sí, porque está relacionada a dos microorganismos específicos, la Neisseria gonorrea y la Chlamydia trachomatis, que son las que pueden subir y hacer este tipo de infección. Entonces, cuando tenemos una enfermedad pélvica, sí le aclaramos a la paciente que la única forma de que estas infecciones suban tan alto es por relaciones sexuales. Sin embargo, si nosotros tenemos un hongo vaginal, no necesariamente, ¿verdad? Pudiera ser por relaciones, pudiera ser porque usamos mucho protectores diarios, también esa es otra mala costumbre.
utilizar diario protectores, comer mucho dulce, andar ropa interior muy socada, o que se nos bajó la defensa por una gripe, por uso de antibióticos. Entonces eso no está relacionado a infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, para hacer una diferencia, lo ideal sería que la paciente se realice un exudado vaginal, que es muy diferente a un Papá Nicolau. En el caso de los protectores diarios, ¿eso cada cuánto uno lo puede usar? ¿Solamente de vez en cuando o efectivamente, como su nombre lo dice, diario? El protector diario, el uso más común es cuando nosotros nos va pasando la regla y andamos un poquito de flujo, ¿verdad? Pero no se considera que se tenga que utilizar diario. Es necesario. No es necesario. Si usted siente que de pronto anda con mucho flujo vaginal, lo ideal es que lo revisen a uno, porque ya no sería normal, y no ponerse un protector, ni mucho menos automedicarse. Doctora, tenemos algunas consultas en Facebook. Le recordamos que nosotros aparecemos como Canal 10 Nicaragua y también como noticiero Acción 10. Dice: buenos días, mi niña tiene 10 años, no le ha venido su periodo menstrual, pero le sale un líquido espeso y amarillento. ¿Es infección? ¿Qué puede hacer? Probablemente sí es infección. Lo ideal es que la lleve a una valoración. En las niñas se puede tomar también un exudado vulvar. Nosotros preferiblemente hay una condición en las pacientes que no siempre se cumple, y uno les dice: tráigame a la niña sin bañar, o venga usted sin bañarse para hacer el exudado, porque la gente tiene la costumbre de lavarse, y para tomar el exudado hay que tener presente el flujo para que se pueda mandar a examinar y nosotros podamos ver con nombre y apellido qué bacteria es o qué hongo y qué medicamento, orientarnos a nosotros mejor en qué medicación es lo ideal para utilizar en estos casos. Tenemos otra consulta, una pregunta: yo casi no tengo relaciones sexuales, pero cuando lo hace dice que después le provoca una picazón y que también expulsa como una secreción verdosa. Lo más probable es que se trate de una combinación mixta, eso se llama vaginosis mixta o cervicovaginitis mixta, ¿verdad? Donde pueden haber hongos, bacterias, incluso parásitos vaginales. Lo ideal aquí es utilizar tratamientos combinados. Actualmente existen presentaciones de farmacia que traen combinación para hongos, para bacterias, para parásitos juntas. Es importante aclarar a la paciente que siempre, aparte de un óvulo, necesita tratamiento tomado. El tratamiento sistémico, o sea, que va en la sangre, es el que también nos va a ayudar a que los porcentajes de curación sean rápidos. En 48 horas nosotros podemos tener una mejoría considerable en la paciente. No es recomendable igualmente que venir solamente a acudir a comprar un óvulo en la farmacia e introducírselo, ¿verdad? Creo que lo más adecuado sería siempre tener una evaluación médica, para explicar un poquito eso. Lógicamente sí, normalmente pueden haber casos de resistencia al antibiótico. Si nosotros utilizamos siempre el mismo óvulo, ya el hongo, la bacteria, el parásito se va a acostumbrar a ese medicamento y pues no le va a hacer nada, pues médicamente hablando. Otra costumbre también que uno lucha mucho con eso es de que la gente dice: necesito ponerme óvulos para limpiarme después de la regla. En realidad la regla pues es un proceso hormonal, pero no necesita ese proceso de limpieza. Más bien nosotros estamos modificando la flora al estar colocando óvulos. En realidad uno no necesita ponerse óvulos de limpieza. Si el ginecólogo manda óvulos para reponer flora, ¿verdad?, que son óvulos prebióticos, pues ya eso es diferente, porque hay pacientes que sí requieren este tipo de óvulos por el hecho que han estado multitratadas, pues van a un lado, les dan un tratamiento, van a la farmacia donde el señor farmacéutico probablemente sabe del medicamento pero no sabe de los efectos, y también se le recomienda cualquier cosa y ellos se la ponen. Entonces lo correcto es mejor que nos hagan la valoración, y si podemos hacernos el examen sería excelente. Sí, de hecho, hablando sobre óvulos, nos preguntan acá cuál óvulo se puede usar para infección vaginal, pero como usted explicaba, creo que eso tiene que ver muchísimo con la valoración médica, ¿verdad? Es que eso está en dependencia de la causa, no existe como que el mejor óvulo. Existe un óvulo para cada tipo de infección, y no solo en presentación óvulo, también hay ahora presentaciones crema vaginal, presentación tableta vaginal, presentación perla vaginal, ¿verdad? Que la gente a veces la pincha, pero en realidad las perlitas todas tienen su mecanismo de acción y no se tiene que manipular más de lo debido. Si usted no tiene una refrigeradora para tener el medicamento, puede ponerlo en una gaveta donde no llegue el sol y también pues guarda el mismo efectividad. En el caso de la prevención, ¿verdad?, que es importante recordarle a nuestra población cada cuánto tiempo nosotros tenemos que hacer esa valoración ginecológica para evitar obviamente infecciones vaginales y obviamente otras enfermedades, y además de eso pues estar siempre pendiente de los indicativos o las señales que nos puede dar nuestro cuerpo. Lo ideal, el chequeo ginecológico es una vez por año. Hay pacientes que pueden tenerlo cada 6 meses cuando
han tenido Papá Nicolau alterado y que se les tiene que dar un seguimiento más frecuente. Sin embargo, si nosotros tenemos nuestro Papá Nicolau es para detectar cáncer, no tiene que ver mucho con infecciones. Siempre se le orienta a la paciente que si tiene su examen normal, lo ideal es que vaya a tomarse su examen cuando no tiene infección. Y si tiene infección, pues en el momento ir a la consulta, no automedicarse de inmediato porque al final cuando llegan ya están tratadas con otros medicamentos y el porcentaje de curación disminuye porque hay que estar como probando a ver al final qué medicamento es el más adecuado. Perfecto, doctora. En el caso de la higiene, ¿verdad? Que usted mencionaba que era uno de los factores que por lo general produce esto. Reiterar, ¿verdad? Para finalizar, ¿cuál es el adecuado mecanismo de higiene que nosotros debemos usar? Porque ahora sabemos que está muy de moda usar jabones vaginales, champús vaginales, usted ya mencionaba duchas vaginales. Entonces, si es adecuado realmente, si nos va a garantizar esa higiene y si es necesario o no. En el caso de las niñas es utilizar un jabón neutro, ¿verdad? Existe ahora un sinfín de productos muy buenos, por cierto, algunos que tienen el nivel de pH muy parecido al que nosotros tenemos en genitales y ayuda. Sin embargo, cabe aclarar que nosotros nos podemos bañar con un jabón de baño sencillo cualquiera, pero solo lavarnos por fuera. Lo ideal, la recomendación no es meterse agua, meterse jabón, lavarse por dentro, a menos que el doctor le diga, mire, hágase este lavado, pero normalmente nosotros no lo recomendamos. Lo ideal solo es separar los labios, limpiarse bien por fuera, lavar bien por fuera, pero no introducir agua ni jabón. Si usted desea utilizar algún gel íntimo de limpieza, jabón íntimo, pues es válido, ¿verdad? Existen, como dije, hay una variedad abundante ahorita, pero pues lo ideal es eso, no modificar nuestra flora. Perfecto, doctora, sus recomendaciones finales para nuestra población. Si usted tiene picazón, mal olor, flujo, lo ideal es que vaya a pasar la consulta. Es más, si usted tiene cambios en la menstruación también con mal olor, también eso representa un dato de infección. Y lo ideal es que posterior al sangrado usted vaya y que la revisen. Siempre es importante para nosotros ver como médico, revisar a la paciente, ver y así hacer una mejor recomendación. Muchísimas gracias, doctora Xochitl Centeno, por esa información tan importante. En pantalla aparece el número telefónico de su consultorio si usted quiere una valoración más detallada y más personalizada. Nosotros así hacemos un corte comercial, pero ya regresamos con